Buenas tardes muchachos, en esta videoclase trataremos todo lo que tiene que ver con el tema de la teoría de la pena. Específicamente analizaremos su concepto y las diversas clasificaciones para luego, en base a la construcción de estos presupuestos básicos, poder hacer uso de las diversas reglas que hoy día existen en nuestro país para la determinación de pena. En este contexto, el concepto de pena, en el fondo, que me parece que responde adecuadamente a aquella que al menos reciben los que se encuentran bajo la mayoría de edad, es la que establece que es una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales contemplada en la ley e impuesta al órgano jurisdiccional, es decir, a los tribunales de justicia, por medio de un proceso al individuo responsable de la comisión de un delito. Esto es efectivo toda vez que una pena lo que provoca, en el fondo, es de alguna manera afectar ciertos derechos del sujeto que ha resultado condenado en un proceso penal. Esto sucede con toda evidencia en aquellos que han recibido una pena privativa de libertad efectiva, toda vez que implica que durante el tiempo de privación de aquella permanecerán encerrados en un recinto carcelario. Otro tanto ocurre con las penas pecuniarias, como pasa finalmente con la multa o con el comiso, en las cuales derechamente el condenado resulta de alguna manera con la pérdida de algún bien o bienes que formaban parte de su patrimonio. Penas que de ser impuestas solo las puede recibir aquel que ha intervenido en un delito en calidad de autor, cómplice o encubridor, y en la medida que la ley establezca para cada caso cuál es la que corresponde. Aquí hay unas cuestiones que son básicas y que probablemente nosotros las venimos revisando desde los inicios de el análisis del derecho penal. Cuestiones que están contempladas en la hoy todavía vigente Constitución, en su artículo 19, número 3, y también en el Código Penal, en artículos tales como el 18, por ejemplo, de dicho cuerpo normativo. Estos elementos implican la necesidad de la existencia de una ley dictada con anterioridad a la perpetración del delito. Que la pena nazca con ocasión de la comisión de un delito, es decir, solo la pena se le puede atribuir a quien ha sido condenado en un proceso penal, en carácter de autor, en carácter de cómplice o en carácter de encubridor. Que estos tribunales que conozcan de este hecho lo hagan con anterioridad a la comisión, hayan sido establecidos con anterioridad a la comisión del acto delictivo y en virtud también de una ley su creación y su jurisdicción para poder conocer, claro está, de ese caso. Y por su parte que exista un proceso tramitado conforme a la ley, en un proceso racional, entendiendo por tal aquel que se sujeta a las reglas del procedimiento y justo, en la medida que se sustancie, ¿cierto?, sobre la base del derecho. Es en este contexto que vale la pena desde ya tomarnos de lo dispuesto en el artículo 20 del Código Penal, que establece una serie de situaciones que quizás uno pudiese darle la connotación de pena penal, sin embargo no lo tienen. Podrán constituir elementos de una naturaleza procesal, podrán constituir elementos de parte de otras ramas del derecho, como el derecho administrativo, pero penalmente, al no nacer con ocasión de la comisión de un acto delictivo y no ser impuesto por un tribunal con competencia en lo criminal con ocasión de la dictación de una sentencia condenatoria, no pueden, digamos, adoptar esta calidad, la calidad de pena. Así, por lo tanto, la pérdida o disminución de derechos personales que la Constitución o las leyes señalan como consecuencia ipso iure de determinadas circunstancias, sin que sea necesaria la declaración de un tribunal o la substanciación de un proceso. Es así
que, por ejemplo, entonces, las sanciones que la ley faculta a la autoridad judicial o administrativa para imponer a su arbitrio la determinación de las circunstancias que la justificaren, pero con respecto a las garantías constitucionales. Las medidas de carácter provisional, que no tienen un fin sancionatorio, sino que son condiciones que aseguran el imperio de la ley, como ocurre con las medidas cautelares, como ocurre, por ejemplo, con la prisión preventiva. Y las medidas o sanciones que no se imponen por hechos determinados, sino por el estado o condición de la persona, como ocurre con las medidas de seguridad, no constituyen entonces penas de acuerdo a lo que establece el artículo 20 del Código Penal. Hecha entonces estas menciones, hecha ya vista en el fondo este concepto de pena, hecha esta revisión acerca de los elementos y qué situaciones en el fondo no constituyen una pena penal, vale la pena desde ya entonces comenzar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la clasificación de las penas, y esto va a ser muy importante, sobre todo las cosas para efectos de las reglas de determinación de pena con las cuales finalmente entonces vamos a culminar esta clase. Así, una de las primeras clasificaciones de las penas es desde la perspectiva de la gravedad. Así vamos a clasificar a los delitos en crímenes, en simples delitos y en faltas. Los crímenes van a tener por pena la de muerte, las penas perpetuas, las penas privativas y restrictivas de libertad mayores. Ya veremos cuál es la diferencia entre las privativas y las restrictivas, y las inhabilitaciones de toda clase, como por ejemplo inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos, para acceder a cargos públicos, etc. Las inhabilitaciones de toda clase se consideran en el fondo penas de crimen. Penas de simple delito, las privativas y restrictivas de libertad menores, el destierro y las suspensiones. Insisto, ya revisaremos cuándo es una pena privativa y cuándo es una pena restrictiva. Y las penas de falta son aquellas que corresponden a las de prisión, y que implican también en este contexto una privación de libertad, pero que está muy acotado a su duración y que se extiende desde el día 1 hasta el día 60. Las penas comunes, en este contexto, en general, a toda esta clase de delitos, suelen ser la multa. Y dependiendo de la cuantía de esta, el tramo en el que se ubique, podremos decir si es una multa de falta o una multa de simple delito. Es así que, por ejemplo, las multas que no superan las 4 unidades tributarias mensuales son consideradas multas de falta. Y las que superan pudiesen tomar una denominación ya no de multa de falta, sino que de simple delito. Otro tanto pasa en ese mismo contexto con el comiso y la sujeción a la vigilancia de la autoridad, que también es una pena dentro de nuestro sistema penal chileno. Una segunda clasificación de las penas es según su autonomía. Así hablaremos de penas principales y penas accesorias. La única relevancia de esta clasificación entre una pena principal y una pena accesoria es en relación al indulto y la inhabilitación, puesto que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 43 del Código Penal, donde señala que no comprende el indulto las penas accesorias. Las penas principales son aquellas que están establecidas dentro del propio tipo penal, y que son las que pretenden originalmente, digamos, la sanción del derecho penal. No obstante, en los artículos 28, 29, 30 y siguientes del Código Penal se establecen que las penas principales traen aparejadas ciertas penas accesorias, dependiendo del tramo en la cual ellas se encuentren. Por tanto, digamos, usualmente los delitos van a traer, junto con la pena
que está asignada por ley al delito, en la descripción del propio tipo penal, también vamos a encontrar que traen por añadidura penas accesorias. Una tercera clasificación dice relación con las penas copulativas, las penas alternativas y las penas facultativas. Las penas copulativas se presentan cuando un tipo penal contempla varias penas que se aplican por igual y que por lo general son de diversa naturaleza. Ustedes lo podrán ahí revisar en el artículo 248 del Código Penal. También tendremos las penas alternativas, que son aquellas de carácter opcional, de modo que el juez puede elegir entre una u otra pena. Esto ocurre usualmente, por ejemplo, en materia del delito de lesiones menos graves del artículo 399 del Código Penal, donde el juez podrá optar entre aplicar una pena privativa de libertad o aplicar, por ejemplo, una multa. Y las penas facultativas, que son aquellas donde el juez está autorizado a agregar a su arbitrio otra pena cuya imposición es obligatoria. Esto ocurre con la sujeción a la vigilancia y la autoridad. Por ejemplo, en materia de robo con intimidación, la ley le da la posibilidad de que el juez pueda agregar a la pena privativa de libertad también la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Otra clasificación, la cuarta, es aquella que habla de pena indivisible y de pena divisible. Esta es muy importante, esta clasificación, sobre todo para efectos de la determinación de pena. Y de alguna manera el punto neurálgico que nos permite distinguir cuando estamos en presencia de una pena divisible, de una pena indivisible, es que admiten o no fraccionamiento. ¿Qué penas no admiten fraccionamiento? Entendiendo por esta idea que no pueden ser divididas, que no pueden ser separadas, que no pueden ser de alguna manera trituradas, si se quieren. La pena de muerte. La pena de muerte no es una pena que pueda ser fraccionada en el tiempo. De aplicarse, el efecto que genera es respecto de, ya sabemos, los derechos de una persona a cabalidad. Y lo mismo pasa con las penas de presidio perpetuo, que aquí quiero también, y probablemente en algunas clases anteriores lo haya mencionado, y es que las penas de presidio perpetuo son impuestas a lo largo de toda la vida del condenado, ya sea que se trate de una pena de presidio perpetuo simple o ya sea que se trate de una pena de presidio perpetuo calificado. Si la diferencia que existe en estas tiene que ver más bien con la institución de la libertad condicional, y que en el caso de las penas de presidio perpetuo simple yo puedo optar a la libertad condicional cuando han transcurrido 20 años, y en el caso de las penas de presidio perpetuo calificado yo puedo optar a la libertad condicional cuando han transcurrido 40 años, pero tampoco admiten fraccionamientos pues precisamente en su concepto y en su naturaleza está la construcción de la idea de que ellas se extienden a lo largo de toda la vida del condenado. Una quinta clasificación tiene que ver con la pena simple y con la pena compuesta. La pena simple se presenta cuando un delito tiene asignada una sola pena, ya sea una pena indivisible o un grado de una indivisible, ¿ya? Una sola pena. Eso es la pena que usamos usualmente, digamos, en materia de ejemplos, a propósito del delito de homicidio simple, que tiene una sola pena de un grado divisible. Como es la de presidio mayor en su grado medio, que tiene una pena que va de los 10 años y un día hasta los 15 años. Vale la pena ahí, por favor, y les voy a pedir desde ya que pongan atención a donde está indicado el concepto de pena simple, que dice cuando un delito tiene asignado una sola pena, sea indivisible o un grado de una divisible, para que le quiten ahí las letras IN, ¿ya?
Por su parte tenemos la pena compuesta, que se presenta cuando un delito tiene asignadas varias penas, sean dos o más divisibles o indivisibles, o contemple penas de unas u otras. Bueno, en el delito de robo calificado, que parte de una pena divisible y culmina con una pena indivisible. Esto está ahí en el artículo 433 del Código Penal, en la que se castiga y se sanciona al que junto con el robar mata a una persona, o la viola, o la priva de su libertad por un tiempo relevante. En ese escenario, la pena, va desde el presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo abarca tanto penas divisibles como penas indivisibles. Y una clasificación que es muy importante, sobre todo en tiempos como estos, tiempos eleccionarios, tiene que ver con la denominada pena aflictiva y pena no aflictiva. Son aquellas que superan dentro de sí los 3 años y un día, y sus efectos son sustancialmente en el área constitucional, en cuanto a privarlos de ciertos derechos de orden constitucional, en cuanto a que el condenado a pena aflictiva no puede adquirir la calidad de ciudadano, y si antes la poseía, la pierde, lo que le impide sufragar y desempeñar cargos de elección popular. De orden procesal se refiere principalmente al artículo 167 también del Código Procesal Penal, que señala que si el delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre archivo provisional a la aprobación del fiscal regional. Otra clasificación de pena es según su naturaleza, y esto mirado desde la perspectiva del bien jurídico, del condenado sobre el cual recae. Las penas corporales son aquellas que recaen sobre la vida, sobre la integridad corporal o la salud, como ocurre con la pena de muerte, mutilación, tortura, azotes. Todas estas hoy día en nuestro sistema no se encuentran vigentes. La pena infamante, que son las que afectan el honor de las personas, no existen en el Código Penal, sí en el de justicia militar, como es la degradación. Tenemos también la pena privativa de libertad, y aquí un poco lo que mencionábamos hace un rato atrás, que hay que distinguir que no es lo mismo una pena privativa versus una pena restrictiva de libertad. Pues bien, aquí viene la cuestión que permite distinguir una de otra. Y las penas privativas de libertad son aquellas que producen la pérdida de la libertad ambulatoria de una persona. Dentro de esta clase se encuentra el presidio, la reclusión y la prisión. Y aquí se entiende que hay una pérdida de la libertad ambulatoria. Esto porque evidentemente se le deja al sujeto condenado dentro de un recinto del cual, si bien podrá tener movimiento, pero de él no puede salir, no puede moverse, sino, por cierto, hasta cuando haya obtenido algún beneficio intrapenitenciario o haya dado cumplimiento a su condena. Pero por otro lado, tenemos las penas restrictivas de libertad. Estas solo afectan la libertad personal, pero no la suprimen, no la eliminan, como ocurre en la situación anterior. Es decir, aquí el sujeto o va a ser conminado a permanecer dentro de una región del país, o va a ser obligado a abandonar una región del país, o va a ser obligado a salir del país. Pero en el lugar donde él sea conminado podrá tener movimiento sin restricciones, en la medida que no abandone la región, o en la medida que no se acerque a aquella en la cual se le conminó a abandonar, o en la medida que pueda estar dentro del país al cual fue en el fondo expulsado. En este contexto aparece entonces necesario aclarar desde ya algunos tipos de pena restrictiva que en nuestro sistema existen, de poca aplicación, pero existen. Así ocurre con el confinamiento, el extrañamiento, la relegación y el destierro. Vamos uno a uno revisando en cuál es cuál. El confinamiento es la expulsión del condenado del territorio de la República,
con residencia forzosa en un lugar determinado. ¿Algún ejemplo de algún delito que contemple esta pena? El artículo 121 del Código Penal. Los invito a que lo revisen y van a poder ver y corroborar que ese delito contempla la pena de confinamiento. ¿Esto qué significa? Que la pena del sujeto consiste en su expulsión del territorio de la República y deberá permanecer en el lugar, en el país en el cual se determinó que él debía permanecer, no pudiendo abandonar ese país. Es decir, lo expulso y lo mando a un lugar determinado, no pudiendo salir de ese lugar. Quiero hacer desde ya hincapié y que no se confundan con una denominada pena sustitutiva. Las penas sustitutivas están contempladas en la ley 18.216. Estas penas sustitutivas se aplican respecto de aquellas personas que, habiéndoseles impuesto una pena privativa de libertad, por diversas características propias, personales del sujeto, se le da la opción de no cumplirla efectivamente y la puede cumplir en un sistema diverso. Sistemas como los que ofrece la remisión condicional de la pena, como la libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, como la reclusión parcial y también la expulsión. La expulsión dentro del catálogo de la ley 18.216 es una pena sustitutiva que se aplica a aquellos ciudadanos extranjeros que han recibido una pena inferior a 5 años y que les permite, por lo tanto, optar y poder salir del país, abandonar el país. Usualmente se les traslada al país de su nacionalidad, teniendo en ese lugar plena libertad, pero de volver al país podrían eventualmente tener que cumplir la pena originalmente impuesta. Esta situación, la del confinamiento, no es una pena sustitutiva, es una pena principal que está así contemplada en el artículo 121 y por eso no la podemos confundir. Otra pena restrictiva es la que corresponde al extrañamiento. Esta es la expulsión del condenado del territorio de la República, pero a diferencia del confinamiento, en el extrañamiento el sujeto condenado elige y decide dónde se quiere ir. Quizás en el confinamiento lo expulsaron del país y lo mandaron a Bolivia. En este caso, el sujeto lo expulsan del país a través de este extrañamiento, pero él decide irse a Honduras. No hay restricción que tenga que ver, digamos, con la nacionalidad del sujeto. Él puede, digamos, optar, obviamente argumentando el porqué de un país u otro, probablemente vinculado en muchos casos con temas que tengan que ver con un arraigo familiar, con características laborales, etc. Una tercera pena restrictiva de libertad es la relegación. En la relegación se traslada al condenado a un punto de la República determinado sin que pueda salir de él. Un ejemplo de delito que contemple es el artículo 399 del Código Penal a propósito de las lesiones menos graves. Esta relegación, entonces, implica que movemos al sujeto a un punto de la República, por ejemplo, a una región en determinado nuestro país, y de esa región no puede salir. Otro tanto es el destierro. El destierro es expulsar al condenado de algún punto de la República, de alguna región de la República, pero puede moverse libremente dentro del resto del territorio del país, pero no podrá ingresar a esa región de la cual fue desterrado. Esta figura no tiene delito actual que la contemple. Y finalmente nos queda la clasificación de penas privativas de derecho,
que pueden ser de derechos políticos, para ejercer cargos públicos o profesiones titulares, o la libertad de trabajo, entre otras. Están también las penas pecuniarias, que son aquellas que afectan, como mencionábamos al inicio, el patrimonio, como la multa, el comiso y la caución. Multa es privar de una suma de dinero que la ley le impone al sujeto responsable del delito y que lo debe pagar. Que si no tiene los recursos se puede conmutar por días de privación de libertad. El comiso es una pena que consiste en la pérdida de los instrumentos o efectos del delito de propiedad de los responsables de este. La caución, por su parte, es una pena cuyo efecto consiste en obligar al condenado a presentar un fiador que responda que el sujeto activo no ejecutará el mal que se trata de precaver o que cumplirá su condena. Así, conceptualmente lo encontramos en el artículo 46 del Código Penal, y un ejemplo de delito que considera la caución como pena es el artículo 298. Este, barrido que acabamos de revisar nos permite entonces ahora abocarnos a lo principal, de esta videoclase, y que tiene que ver con el sistema de cálculo de penas en Chile. Hay algunas cuestiones que inicialmente debemos dejar claros, si ustedes quieren, como observaciones preliminares. Y primero que nada es entender que, como les expliqué, existen por una parte las penas indivisibles, que son aquellas que no admiten división, que no admiten graduación, la pena de presidio perpetuo, la pena de muerte. Y por otra parte tenemos las penas divisibles, que son aquellas que sí admiten fraccionamiento, que sí pueden ser divididas en el tiempo. Esto pasa con las penas de presidio, las penas privativas de libertad. Vamos a ver un poquito más abajo un cuadro en el cual se puede observar con toda nitidez cómo se pueden dividir estas penas privativas de libertad. Lo relevante es que las penas divisibles se dividen en grados. Y aquí, antes de continuar, vamos a bajar de inmediato aquí en el apunte, que por cierto se los voy a subir. Y en este podemos ver, por ejemplo, que la prisión va de 1 a 60 días. Esto es un grado, y que sería prisión en su grado mínimo. Luego tenemos la prisión que va de 21 a 40 días, que sería la prisión en su grado medio. Y luego tenemos la prisión de 41 a 60 días, que sería la prisión en su grado máximo. Por otro lado tenemos las penas de presidio, así también de reclusión. La diferencia entre el presidio y la reclusión tiene que ver con los trabajos, que en el caso de la reclusión no incorpora trabajo obligatorio. Las penas de presidio y reclusión menores, en su grado mínimo, van de 61 días a 5 años. En su grado, este es el total en el fondo, de 61 días a 5 años. El grado mínimo va de 61 a 540 días. El grado medio va de 541 días a 3 años. Y el grado máximo de 3 años y 1 día a 5 años. Lo mismo acá, para que no haya confusión. La prisión en totalidad va de 1 a 60 días. Pero la prisión en su grado mínimo de 1 a 20, la prisión en su grado medio de 21 a 40 y la prisión en su grado máximo de 41 a 60. Es un poquito para que no nos vayamos a confundir de ninguna manera. Y luego tenemos las penas de presidio y reclusión mayores, que en total van desde los 5 años y 1 día hasta los 20 años. El presidio o reclusión mayor en su grado mínimo de 5 años y 1 día a 10 años. El presidio o reclusión mayor en su grado medio va de 10 años y 1 día a 15 años. Y el presidio o reclusión mayor en su grado máximo
va de 15 años y un día hasta los 20 años. Y, por cierto, en el plano superior vamos a encontrar las penas de presidio perpetuo, que ya sabemos son de carácter indivisible. Cada grado constituye una pena distinta. Cada grado constituye una pena distinta. Y esto es tan certero y tan sencillo de graficar, en el fondo, porque si ustedes se van al ya eterno ejemplo que hemos utilizado, que es el de homicidio simple, tiene por pena el presidio mayor en su grado medio. Es decir, una pena divisible de un grado es una pena distinta. Pero hay delitos que tienen a veces más de un grado, por lo tanto tienen más de una pena dentro de sí. Eso pasa, por ejemplo, con el robo con intimidación, en el artículo 436 del Código Penal, en el cual se puede observar con toda nitidez que las penas que va es desde el presidio mayor en su grado mínimo al presidio mayor en su grado máximo. Esto significa de una pena que va desde los 5 años y un día y que llega hasta los 20 años. El presidio mayor en su grado mínimo va desde los 5 años y un día hasta los 10 años. El presidio mayor en su grado medio va desde los 10 años y un día hasta los 15 años. Y el presidio mayor en su grado máximo va desde los 15 años y un día hasta los 20 años. Esto, por cierto, en un plano netamente de ejemplo. En estos casos, en donde un delito contempla más de un grado o más de una pena dentro de sí, a los cuales les pudiésemos llamar penas compuestas. Y ojo que estas penas compuestas, como lo vimos hace un rato atrás, pueden estar integradas por penas divisibles, pero también por penas indivisibles. Ejemplo, esto último era precisamente el robo calificado del artículo 433 del Código Penal. La pena más leve, nosotros le llamaremos el tramo mínimo, y al tramo superior, el grado máximo. ¿No? Para determinar la pena inferior o superior en uno o más grados, se debe estar a la escala gradual respectiva, y en el caso de no existir pena superior, se impondrá el presidio perpetuo simple o calificado según sea el caso, y por su parte, de no existir pena inferior, siempre se impondrá la pena de multa. La rebaja en la escala gradual debe hacerse en base al mínimo de la pena, y el aumento en la escala gradual se hará subiendo cada uno de los grados que la componen. Ejemplo, si tengo que bajar un grado en un delito como el de robo con intimidación, que acabamos de ver que de acuerdo al artículo 436 del Código Penal tiene 3 grados, el presidio mayor en su grado mínimo, el presidio mayor en su grado medio y el presidio mayor en su grado máximo, la pregunta es ¿desde dónde bajamos? Si es desde el último tramo o desde el inferior. Y la regla está en que bajamos desde el grado mínimo. Lo vamos aquí a dejar graficado desde ya. Entonces, ejemplo, entonces, el robo con intimidación, 436 del Código Penal está la pena, y que abarca desde el presidio, y aquí lo vamos a colocar como un punto, mejor, que quede muy claro para que no se vayan a confundir de ninguna manera. Tenemos en la parte superior el presidio mayor en su grado máximo. En la parte intermedia, disculpen, aquí vamos a corregir de inmediato, el presidio mayor en su grado máximo. En la parte intermedia tenemos el presidio mayor en su grado medio, que va desde los 10 años y un día hasta los 15, el máximo de los 15 años y un día hasta los 20, y el
presidio mayor en su grado mínimo. Si tuviéramos que bajar un grado, lo debemos hacer desde el mínimo. Por lo tanto, desde el mínimo significa que de las tres alternativas es esta, la del presidio mayor en su grado mínimo, desde la cual debemos bajar. Ahora, si ¿esto qué significa? Esto, créanme que es muy importante, porque si tenemos que bajar un grado, por ejemplo, porque el sujeto, el hecho está, piensen ustedes, no sé, tentado, o mejor que ese ejemplo, es cómplice, ¿ah? Y tenemos que bajar un grado porque es cómplice. La pregunta es, ¿bajamos desde dónde? ¿Bajamos desde el presidio mayor en su grado máximo? ¿Bajamos desde el presidio mayor en su grado medio? ¿Bajamos desde el presidio mayor en su grado mínimo? Fíjense ustedes que si bajáramos desde el presidio mayor en su grado máximo, la pena quedaría en presidio mayor en su grado medio. Si bajáramos desde el presidio mayor en su grado medio, la pena quedaría en presidio mayor en su grado mínimo. Pero al bajar desde el mínimo, de presidio mayor en su grado mínimo, quedamos, en este ejemplo, en la pena de presidio menor en su grado máximo. Esto es de 3 años y un día a 5 años. ¿Ya? Y si tenemos que subir, se sube en bloque. ¿Ya? Siempre la interpretación de nuestro sistema tiende a ser más benigno. Así que como uno pudiese pensar, bueno, si tiene agravante y hay que subir la pena, lo ideal es que no subamos desde el grado mínimo, porque si subimos desde el grado mínimo vamos a quedar en el medio. Si subimos desde el medio vamos a quedar en el máximo. La idea sería, ¿cierto?, que se hubiera impuesto una regla como que desde el máximo de pena uno pudiese optar al grado superior. Lo cierto es que nuestro Código Penal es de corte humanitario, busca racionalizar y humanizar las sanciones y por tanto en este contexto restringe a la posibilidad también de elevar la pena. Y eso se traduce por lo tanto en que subimos en bloque, ¿ya? Y por lo tanto va a seguir teniendo 3 grados, pero solo va a quedar eliminado el grado mínimo. Este quedaría eliminado. Y pasaría entonces a quedar el presidio mayor en su grado medio, el presidio mayor en su grado máximo, y como son 3, le tenemos que incorporar 1. Y ese 1 sería el presidio perpetuo simple. ¿Ya? Ahora, otra regla también que me parece importante destacar tiene que ver con que si hay penas alternativas en donde el tribunal puede aplicar una pena restrictiva, una pena privativa, una multa, como ocurre con las lesiones menos graves, como ocurre ahí, el tribunal no tiene la obligación de imponer a todos los imputados la misma pena. No tiene. Si son más de uno los que han intervenido en el hecho. A uno podría aplicarle perfectamente una multa, al otro aplicarle la pena privativa, al otro la pena restrictiva de libertad. Eso lo definirá el juez, pero no tiene la obligación, no está restringido en ese contexto. Si se establecen penas alternativas, entonces, insisto, no es obligación para todos aplicar la pena de la misma naturaleza. Ahora, si se establecen penas copulativas, se impondrán unas y otras a cada uno de los responsables, ¿ya? Las copulativas se tienen que aplicar a todos, precisamente por su naturaleza. Ahí entonces ustedes pueden ver la tabla, que de todos modos la pueden encontrar en su código penal y la podrán revisar en detalle. Seguimos en este camino. Ya hemos visto lo que es una pena, hemos visto ciertos elementos básicos de una pena, hemos visto clasificaciones de pena, hemos revisado algunas cuestiones también básicas en materia ya de determinación de pena, y ahora quiero que empecemos a continuar, desarrollando esta
ámbito de análisis y determinación de pena, pero ya concretizándola en los factores que van derechamente a intervenir en la determinación de una pena. El primer factor, el principal, el neurálgico en el fondo, es la pena abstracta. Esa pena abstracta es la pena que la ley ha establecido y ha atribuido a un determinado delito. El ejemplo clásico, presidio mayor en su grado medio, es la pena para el delito de homicidio simple. Presidio mayor en su grado mínimo para el delito de castración. Presidio mayor en su grado mínimo para el delito de robo en lugar habitado. Presidio menor en cualquiera de sus grados para el delito de receptación. Presidio menor en su grado mínimo para el delito de amenaza simple del artículo 296, número 3 del Código Penal. Y así podemos continuar. El primer factor desde el cual tiene que ser nuestro punto de partida es lo dispuesto en el artículo 50 de la ley del Código Penal, y que establece de que la pena que se debe aplicar a un delito es la que ésta asigna en cada tipo penal. Hecha, por así decir, este primer ingrediente, pasemos al segundo. Y el segundo es el iter criminis. El iter criminis. Ya sabemos cuál es nuestro punto de partida. Y el segundo está dado por el iter criminis. Al delito consumado, ¿qué pena le vamos a aplicar? La pena asignada por ley al delito. Es decir, nos seguimos manteniendo dentro del mismo tramo. Nos seguimos, no nos hemos movido. Si estábamos, por ejemplo, en la castración, presidio mayor en su grado mínimo, artículo 395 del Código Penal, de 5 años y un día hasta los 10 años, bueno, si el delito está consumado, nos seguimos manteniendo en el mismo tramo de presidio mayor en su grado mínimo. En cuanto al delito frustrado, se rebaja un grado, de acuerdo a la tabla que yo les acabo ahí de acompañar. Si está frustrado, se baja un grado. Y que se baja un grado significa que de presidio mayor en su grado mínimo bajamos al presidio menor en su grado máximo, es decir, la pena de 3 años y un día a 5. Bajamos de 5 años y un día a 10, que era la pena de la castración del artículo 395 del Código Penal, bajamos un grado a presidio menor en su grado máximo, que va de 3 años y un día hasta los 5 años. Les recomiendo en esta parte, para poder hacer más dinámica esto, que ustedes tomen su Código Penal, acompañen aquí, pongan una pausa, tomen el Código Penal, busquen la escala y van a ir revisando para ir cotejando y se les va a hacer mucho más sencillo esta comprensión. Al delito tentado se le rebaja 2 grados. Por tanto, el ejemplo de la castración, del presidio mayor en su grado mínimo, bajamos un grado, quedamos en presidio menor en su grado máximo, bajamos 2 grados, que es lo que nos pide la tentativa, y quedamos en el tramo del presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días hasta los 3 años. Esto, último caso, insisto, si es que el delito estuviera tentado. Hacer mención aquí que las faltas solo se castigan cuando están consumadas, eso como una regla general, por cierto. Lo digo como regla general porque ustedes podrán encontrar en el artículo 494 bis del Código Penal, a propósito del hurto, falta excepciones en este sentido. Lo anterior, incluso que les indico, sin perjuicio de los casos excepcionales, en donde el legislador les dé un tratamiento distinto, como cuando elimina el iter criminis y castiga a todo título de consumación, artículo 450 del Código Penal, o cuando de manera autónoma la tentativa la sanciona de acuerdo al artículo 7 de la ley 18.314, que es la ley que sanciona las conductas antiterroristas. ¿Qué quiero decir con esto? Que como les he venido comentando también en diversas clases, hay delitos que no importa si están tentados o frustrados, por la gravedad del hecho, la ley siempre los considera consumados y los castiga como consumados.
Y eso pasa, de acuerdo a lo que dispone el artículo 450 del Código Penal, en delitos tales como, por ejemplo, el robo en lugar habitado, el robo con intimidación, los robos calificados, por mencionar alguna de las figuras. Y insisto, también lo dispuesto en el artículo 7 de la ley sobre conductas terroristas. Por lo tanto, primer análisis, primer factor es lo que tiene que ver con la pena abstracta. Luego, iter criminis. Y el tercer paso es la participación criminal. Si soy autor de un delito que está consumado, me sigo manteniendo dentro de la pena abstracta. Me sigo manteniendo dentro de la pena abstracta. Soy el autor del delito consumado de castración. Es decir, la pena que voy a estar arriesgando es la de presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día hasta los 10 años. Pero como lo hemos venido conversando, si el hecho está frustrado, vamos a rebajar un grado. Si el hecho está tentado, vamos a rebajar 2 grados. Esto, claro está, para el ámbito de los autores. En el caso de los cómplices ya sabemos que tenemos que bajar un grado por ser un cómplice. Y si el hecho está consumado, bastará un grado que bajemos. Pero si el hecho está frustrado y soy cómplice, debo rebajar 2 grados. Y si es un cómplice y el delito está tentado, debo rebajar 3 grados. Y el cómplice de una falta se le castiga con la mitad de lo que le corresponde a los autores. Es una regla también importante ahí de manejar. Y en el caso de los encubridores, al encubridor de un delito consumado se le rebajan 2 grados, al encubridor de un delito frustrado se le rebajan 3 grados, al encubridor de un delito tentado se le rebajan 4 grados. El encubridor de falta no tiene castigo penal. Hecho entonces este análisis, ya hemos visto entonces, en primer lugar, la pena abstracta, en segundo lugar, el iter criminis, en tercer lugar, la participación criminal, y vamos viendo cómo todos estos elementos se van conjugando. Pasamos ya a verificar las incidencias que tienen las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y es aquí en donde tenemos hoy día 2 sistemas que conviven para distintos delitos. Tenemos el sistema tradicional y el sistema del marco rígido, ¿ya? En cuanto a reglas generales, indicar que las atenuantes, como lo hemos venido conversando y analizando, producen y suelen tener efectos más intensos que los que tiene una agravante de responsabilidad penal. Vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema tradicional, teniendo solo un atenuante y en la medida que se considere como muy calificada, permitiría rebajar hasta un grado. Cuestión que no ocurre, por ejemplo, en materia de una agravante, que por muy, luctuosa nos parezca, por muy grave que nos parezca, lo cierto es que no podríamos, en el solo mérito de un agravante, poder aumentar la pena en un grado. Incluso hay situaciones en las que las agravantes derechamente no van a producir el efecto de aumentar la pena. Así ocurre cuando el agravante constituye por sí mismo un delito. Esto pasa, por ejemplo, en materia de incendio. No podemos agravar la pena cuando lo que yo he querido cometer es incendiar, por ejemplo, una casa habitación. Tampoco producen el efecto de aumentar la pena cuando el propio delito incluye en su descripción la agravante. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del artículo 3 en relación a los delitos que protegen la vida o el escalamiento del 12, número 19 en el robo en lugar habitado. Para que pueda haber un robo en lugar habitado, tengo que escalar, entendiéndose por escalar que hago un ingreso por una vía no destinada al efecto, saltando una reja, rompiendo una puerta, rompiendo una ventana, rompiendo el techo, etc. Tampoco produce el efecto de aumentar la pena cuando, si bien no se encuentra en la descripción de ella, es inherente a su ejecución el delito.
como por ejemplo uno querer considerar que la alevosía, que es actuar a traición o sobre seguro, sobre la base de una víctima indefensa, y que sería una cuestión que evidentemente forma parte del delito de infanticidio, la ley dice que al ser inherente, que forma parte necesariamente del mismo, no podría agravarse la pena en ese caso. Otro tanto ocurre con la comunicabilidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad en cuanto a las objetivas. Se tomarán en cuenta en la medida que ellas hayan sido conocidas antes o en el momento de la acción. Ahí podrán ser comunicadas. En cuanto a las circunstancias subjetivas, solo favorecen o perjudican a aquellos en quienes incurran, no son comunicables. Lo anterior, claro, todo lo señalado, sin perjuicio de los casos en los que la ley le atribuye al atenuante un efecto distinto al señalado, como pasa con los artículos 72, 400 y 447 del Código Penal, que por ejemplo implican aumentar, la pena en un caso, como por ejemplo en los delitos que afectan a ciertos parientes, de acuerdo al artículo 400 del Código Penal, permite elevar la pena en un grado, o el artículo 72, que en materia de eximente es incompleta, como ocurre en materia de legítima defensa, en la medida que concurre el mayor número de requisitos de la legítima defensa, se puede rebajar la pena hasta en 3 grados. Eso por mencionar algunos ejemplos. Reglas específicas. Y aquí vamos a abordar desde ya entonces, a partir de este momento, las reglas. Lo que estamos explicando ahora tiene que ver con el sistema tradicional de determinación de pena. Sistema tradicional de determinación de pena que se aplica para la mayoría de los delitos, ¿ya? Y ya sabemos que hay unos cuantos que están y siguen las normas del marco rígido. Dentro de las reglas específicas, hacer mención que todo esto nosotros lo vamos a encontrar, si ustedes lo buscan, a partir del artículo 65 y siguiente del Código Penal. Todas estas reglas que nosotros vamos a ver del sistema tradicional, ahí ustedes las van a encontrar con todo detalle, ¿ya? Por si algo no les queda claro, si necesitan profundizar alguna idea, ahí encontrarán de alguna manera ya en cuanto al dogma, al menos se refiere. En las penas indivisibles, que están compuestas de un grado, como es una pena de presidio perpetuo simple o la pena de presidio perpetuo calificado, pero no están ambas incluidas dentro del tipo penal, sino que solo se castiga con una de ellas. Si hay agravantes, no deben ser consideradas. No deben ser consideradas. Miren lo importante de esto, en el fondo. Porque si el delito tiene una pena indivisible y hay agravantes, y ojo, no, para que no se confundan, en los delitos que tienen una pena indivisible, es decir, insisto, o la pena de presidio mayor, o la pena de presidio perpetuo simple, o la pena de presidio perpetuo calificado, si hay agravantes, no deben ser consideradas. No se podría aumentar la penalidad, y esto tiene que ver precisamente con la característica que aquellas tienen, y esto es que estas están estructuradas sobre la vida del condenado. En las penas indivisibles compuestas de un grado, si concurren dos o más atenuantes, y no concurre ninguna agravante, se puede rebajar la pena en 1 o 2 grados. Y aquí podemos ir viendo que esto obedece necesariamente al sistema tradicional de pena, el sistema que es bastante más benévolo, que le da una mayor valorización a las atenuantes versus las agravantes. Ya vemos que una pena indivisible de un grado que tenga agravantes, da lo mismo, no se puede aumentar la pena, pero si es que hay 2 o más atenuantes, sí podemos llegar a rebajar la pena en 1 o 2 grados. En las penas compuestas de 2 indivisibles y no hay agravante ni atenuante, el tribunal puede imponerla en cualquiera de sus grados.
Si concurre una atenuante, debe aplicarla en el mínimo, y si concurre una agravante, debe aplicarla en el máximo. En las penas compuestas de dos indivisibles y de concurrir dos o más atenuantes, puede aplicar la pena inferior en 1 o 2 grados al mínimo de los señalados por la ley, de acuerdo sea el número y entidad de dichas circunstancias. ¿Ya? Recuerden, las penas indivisibles son la pena de presidio perpetuo simple, la pena de presidio perpetuo calificado y la pena de muerte, esta última no considerada en nuestra legislación actual. Por lo tanto, si estamos enfrentando un delito que contemple dos penas indivisibles dentro de sí, y en el caso concreto concurren dos o más atenuantes, puedo rebajar la pena en 1 o 2 grados. ¿De qué depende de que baje 1 o 2 grados? Primero que nada, evidente, del criterio del tribunal. Pero ese criterio del tribunal deberá construirse sobre la idea del número de atenuantes que existen en el caso y la entidad, la importancia, el valor que aquellas tengan. En penas divisibles, en las penas compuestas, de dos indivisibles, en las que concurran atenuantes y agravantes, el tribunal las compensará racionalmente, graduando el valor de unas y otras, y luego de lo cual aplicará la pena de acuerdo a las reglas anteriores. Es decir, ahora lo que se suele hacer en estos casos es prácticamente en muchas ocasiones una compensación casi de orden aritmético. Si tenemos 3 atenuantes, tenemos 2 agravantes, terminamos con una atenuante. Ahora, esto evidentemente, esta compensación, la ley sugiere y exige que sea racional, es decir, debe ser construida sobre ciertos fundamentos, y por lo tanto el tribunal deberá pronunciarse cómo realiza finalmente esta compensación racional, aunque insisto, sobre todo en materia de procedimientos abreviados, esto está muchas veces en base a las negociaciones que sufren las partes, y por lo tanto la valoración de aquellas muchas veces tiene que ver, insisto, más con cuestiones de orden aritmético para finalmente obtener un determinado resultado. Y en las penas divisibles compuestas de un grado y en la que no concurran atenuantes ni agravantes, el tribunal puede requerir la extensión completa del grado para imponerla. Quedémonos, por ejemplo, en la pena del delito de castración. Presidio mayor en su grado mínimo. Está consumado, está autor, por lo tanto nos quedamos con la pena abstracta, 5 años y 1 día hasta los 10. Presidio mayor en su grado mínimo. Y no hay atenuantes, y no hay agravantes, el tribunal es el que decide qué pena aplicará. Es decir, si aplica 5 años y 1 día, se aplica 6 años, 7 años, 8 años, 9 años o los 10 años que finalmente constituyen el tope para este ejemplo. ¿Ya? Eso lo tendrá que definir el propio tribunal, considerando entre otros factores, por ejemplo, la mayor o menor extensión del mal causado. En las penas divisibles compuestas de un grado y en las que concurra una atenuante o una agravante, el grado se dividirá en el mínimo, en un mínimo y un máximo, y se aplicará el mínimo en el primer caso y en el segundo el máximo. Esto es un poquito más complejo, lo vamos a explicar a través del siguiente ejemplo. Hemos venido viendo entonces, ¿cierto?, el delito de castración, que está en el artículo 395 del Código Penal. Hemos visto que la pena que tiene es la de presidio mayor en su grado mínimo, y que abarca entonces desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esta regla? Es que si hay un atenuante en el caso o una agravante, pero una de ellas solamente, o una atenuante o una agravante, debemos dividir esta pena, el presidio mayor en su grado mínimo, por la mitad. La mitad superior le llamaremos
minimum y a la mitad inferior, perdón, aquí es precisamente al revés, a la mitad superior le llamaremos maximum, y a la mitad inferior le llamaremos minimum. Que en el caso concreto sería entonces de 5 años y un día el máximo de 7 años y un día hasta los 10, y el mínimo sería de 5 años y un día hasta los 7 años. ¿Y cuál es la regla? La regla es que si hay una agravante, tenemos que aplicar el máximo, es decir, una pena que va a ir desde los 7 años y un día hasta los 10. Y si hay una atenuante, aplicamos la regla que va desde los 5 años de un día hasta los 7. Esos serían los márgenes que finalmente le quedarían al juez. ¿Ya? En las penas divisibles compuestas de un grado y siendo 2 o más las atenuantes, sin agravantes, el tribunal puede rebajar la pena en 1 o 2 grados, según el número y entidad de las circunstancias. En caso de concurrir más de un agravante sin atenuantes, el tribunal solo puede aumentar en 1 grado. Si concurren atenuantes y agravantes, va a regir la compensación racional, que ya hemos visto que, insisto, suele tener un carácter a veces de aritmético, pero lo cierto es que la ley exige una fundamentación de las resoluciones judiciales, por lo tanto, ya sea que se adopte esta fórmula, de todos modos debiese ser justificada por parte del tribunal para efectos de esta compensación racional. En caso de penas divisibles compuestas de 2 o más grados, si no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el tribunal puede recorrerla en toda su extensión. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, un delito como ocurre en el robo e intimidación, que ya lo hemos visto, que tiene 3 grados de penas divisibles, del presidio mayor en su grado mínimo hasta el presidio mayor en su grado máximo. Si no hay atenuantes, tampoco hay agravantes, el tribunal puede aplicar la pena dentro de todo ese recorrido de acuerdo a su criterio lo indique, obviamente teniendo parámetros como por ejemplo la mayor o menor extensión del mal causado. En el caso anterior, de haber solo una atenuante o una agravante, no se aplicará en el primer caso el máximo y en el segundo el mínimo. Esto me parece importante de que lo tengamos presente, porque esto puede generar, parece tan simple, pero no lo es tanto. Y lo vamos a trabajar sobre la idea del robo e intimidación, que ya lo hemos visto, robo con intimidación, que ya sabemos ya que tiene 3 penas: el presidio mayor en su grado máximo, el presidio mayor en su grado medio y el presidio mayor en su grado mínimo. Lo que nos dice esta regla es que en el caso de haber una atenuante no se aplica el grado máximo. Esto es distinto a la regla que acabamos de ver de aquellos casos en donde hay una pena divisible de un solo grado. Ahí dijimos que hacemos una división de la pena cuando es divisible de un solo grado, cuando el delito tiene contemplada una pena de un solo grado divisible, lo dividimos, lo partimos por la mitad, al tramo menor le llamamos mínimo, al tramo superior le llamamos máximo. Dijimos allí que si tenemos un atenuante, aplicamos el mínimo, y si tenemos un agravante, aplicamos el máximo. Acá, en el caso de que estemos frente a una pena divisible o compuesta de 2 o más grados, ¿ya? Si hay una atenuante, lo que va a ocurrir
es que queda excluido el grado máximo. Y si tenemos una agravante, queda excluido el grado mínimo. Queda excluido el grado mínimo, ¿ya? Estoy tratando aquí de remarcarlo para que no les quede duda. Queda excluido el tramo mínimo, ¿ya? Por lo tanto, una regla que supone de alguna manera una cierta diferencia, que tiene cierta importancia, que ustedes pueden de alguna manera extraer de este análisis. Siguiendo el mismo caso y existiendo dos o más atenuantes y no hay agravantes, el tribunal puede aplicar la pena inferior en 1, 2 o 3 grados, según el número y entidad de dichas circunstancias. En el caso de ser dos o más agravantes, solo la puede aumentar en 1 grado. De existir atenuantes y agravantes, rige la regla de compensación racional de atenuantes versus agravantes, y ahí el tribunal determinará, digamos, el resultado, insisto, usualmente a través de esta idea de una regla aritmética. Luego, hay una cuestión que las había anticipado hace unos momentos atrás, que tiene que ver con la situación particular de la atenuante muy calificada, en el caso de concurrir solo una circunstancia atenuante, el tribunal puede tenerla por muy calificada, atendiendo las características de esa atenuante y permitiendo no tan solo ubicar la pena dentro del mínimo o no aplicar el máximo, según sea, sino que derechamente rebajar la pena en 1 grado. Fíjense el detalle de lo que estoy explicando. Si tuviéramos una pena divisible de 1 grado, con un atenuante, partimos por la mitad y nos quedamos en el mínimo. Si nos quedamos en el delito de castración, 5 años y 1 día sería el mejor de los escenarios para el condenado. Si nos quedamos con el robo de intimidación y tenemos un atenuante, el mejor de los escenarios, por lo tanto, es que se elimina el grado superior, la pena de presidio mayor en su grado máximo. Por lo tanto, el sujeto va a estar dentro de un orden de los 5 años y 1 día hasta los 15 años. Pero en el caso de una atenuante muy calificada, puede rebajar la pena en 1 grado, y que en el caso de la castración significaría bajar a la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, a una pena que va desde los 3 años y 1 día hasta los 5. Misma situación para el robo con intimidación. Esto se puede hacer, por cierto, está establecido en la ley, ustedes lo pueden revisar a partir de los artículos 65 y siguientes del Código Penal, sistema tradicional, valoración intensa del atenuante, se puede llegar a rebajar dependiendo de sus características particulares de ese atenuante. Tiene solamente la atenuante del artículo 11, número 9, colaboración sustancial, esclarecimiento de los hechos. Dio una versión, entregó una declaración que permitió dar con todos los sujetos del delito, y la verdad, incluso a su propio riesgo, y por lo tanto se ha valorado esa colaboración, se considera que es absolutamente sustancial, y por lo tanto se rebaja la pena considerándose como muy calificada. Esto siempre se va a poder, digamos, analizar en los casos concretos de que se trate. Todas estas normas, en todo caso, las que acabamos de revisar, son facultativas para el tribunal, y cuando la ley ha querido ponerlas en carácter imperativo, y así lo ha señalado expresamente, lo ha señalado. Esto pasa, por ejemplo, en los casos del ya mencionado anteriormente artículo 72 del Código Penal, y así también en disposiciones que van desde los artículos 51 a 54 también del Código Punitivo. Ahora, como ustedes pueden observar, finalmente siempre terminamos dentro de un tramo. No es que esta norma de determinación de pena tradicional nos permita arribar a la pena exacta determinada en principio. Y es que luego, una vez que llegamos al tramo respectivo, luego de toda esta aplicación de la pena abstracta, iter criminis, participación criminal, determinar qué tipo de pena es, si es divisible o indivisible, ver cuántos grados tiene la pena, luego cuántas atenuantes hay, cuántas agravantes existen, luego vamos a quedar de todos modos en un tramo, y para dentro de ese tramo determinar la pena, el tribunal deberá nuevamente realizar una valorización
de las atenuantes y las agravantes, las valorará dependiendo de su número y entidad y la extensión del mal causado. Y conforme entonces a aquello, podrá establecer la pena concreta. Es decir, pensemos, si tenemos en la castración consumada a un autor y tenemos una atenuante, que es la irreprochable conducta anterior, ya sabemos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, se divide la pena en un mínimo y un máximo. Y quedaríamos en el tramo de los 5 años y un día hasta los 7 años aproximadamente. Y para determinar la pena exacta dentro de ese tramo, si la pena va a ir más pegada a los 5 años y un día o a los 7, el tribunal debe nuevamente valorar si hay agravantes. En este caso no las hay. ¿Hay atenuantes? Sí, hay una. Irreprochable conducta anterior. Perfecto. Extensión del mal causado, bueno, es grave el hecho de todos modos, por lo tanto, el tribunal, razonando, podrá establecer una pena, por ejemplo, de 6 años, lo cual estaría absolutamente ajustada a derecho, lo mismo que en el fondo se aplicara 5 años y un día. Lo importante es que la justifique debidamente en base a estos parámetros que acabo de indicar. Y en este último punto, precisamente, hacer hincapié en cuanto que la extensión del mal causado debe considerar el nivel de afectación del bien jurídico y las consecuencias dañosas del ilícito, tanto para el ofendido por el delito como también para eventualmente su círculo. Por ejemplo, aquí ya tiene que ver en delitos como los de homicidio, donde termina fallecida una persona que a lo mejor tenía hijos, etc. En cuanto a la determinación de la multa a aplicar, el tribunal puede recorrer toda su extensión para determinar su imposición, pero también, como ocurre en los casos del sistema tradicional, deberá tomar especial atención en las atenuantes y a las agravantes, pero además también, una cuestión novedosa, a el caudal y las facultades económicas del culpable. Hecho esta mención, por lo tanto, nos queda el nuevo sistema de determinación de penas. Este nuevo sistema de determinación de penas, también llamado sistema de marco rígido, que como lo he venido expresando reiteradamente en las clases anteriores, se aplica para los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas 17.798. Aquí vamos a agregar también a los delitos y cuasi delitos en los que se haya empleado un arma de fuego, también, ¿ya? Esto también le vamos a aplicar el marco rígido. Solo un ejemplo, o sea, el típico, el homicidio simple cometido a través de un arma de fuego. Si el homicidio simple se cometió a través de un arma de fuego, se aplican las normas del marco rígido. Si el homicidio simple se cometió a través de un cuchillazo, se aplican las normas del sistema tradicional de pena. También en la norma de este sistema del marco rígido también se aplica para los delitos de conducción en estado de ebriedad, causando muerte o lesiones graves gravísimas, de acuerdo a lo dispone el artículo 196 bis de la ley 18.290, y también en los delitos contemplados en el Código Penal, específicamente en el artículo 449 y siguientes del Código, no procesal penal, sino Código Penal, como ocurre con el robo calificado, el robo con violencia e intimidación, el robo por sorpresa, la piratería, la extorsión, los diversos tipos de robos con fuerza, en lugar no habitado, en lugar habitado, en bien nacional de uso público, sobre cajero, electrónico, hurtos simples, hurtos agravados, hurtos de especies que forman parte de redes de suministros públicos y domiciliarios, hurto de hallazgo grabado, abigeato, receptación en todas sus clases, se les aplica entonces también las normas del marco rígido. En todos estos casos, la pena estará circunscrita al grado o grados que la componen. Solo hacer aquí una mención. Si procede la rebaja por iter criminis, si procede la rebaja por participación criminal, lo diferente entonces está dado en la manera en que inciden las
circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y acá es mucho más severo. Entonces, no nos confundamos. Pues, cuando estemos dentro del sistema del marco rígido, igual podemos bajar la pena si está frustrado, si es que corresponde. Si es que corresponde. ¿Por qué digo si es que corresponde? Porque recuerden lo dispuesto en el artículo 450 del Código Penal. Delitos como el robo con intimidación, aunque esté frustrado, aunque esté tentado, para la ley siempre están consumados, ¿ya? Pero de lo contrario, en delitos tales como los delitos de homicidio simple, pueden rebajarse en grado. Se pueden rebajar en grado sin ningún tipo de inconveniente de acuerdo al iter criminis. Lo mismo en materia de participación criminal, de autor o de cómplice o encubridor. Insisto, la diferencia, por lo tanto, va a estar dada en base a la forma en la que van a incidir las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en cuanto que va a quedar finalmente circunscrita al grado o grados que la componen, y debiendo dentro de aquellas considerar los límites, las atenuantes y las agravantes, además de la extensión del mal causado, debiendo quedar fundamentado eso en la sentencia. Esto significa que por más que tenga 50.000 atenuantes, nunca voy a poder bajar del mínimo legal que corresponde, ni porque tenga 500.000 agravantes voy a poder superar el máximo legal que corresponde. Entonces, si por ejemplo, en materia de un homicidio cometido con un cuchillo, consumado, autor, y tengo 3 atenuantes, al ser una pena divisible de un solo grado puedo llegar a bajar hasta 2 grados. Es decir, de los 10 años y un día a 15, puedo llegar perfectamente a una pena de 3 años y un día a 5. Mientras que si ese mismo homicidio se comete con arma de fuego, la ley dice, usted, aunque tenga esas mismas 3 atenuantes, 2 atenuantes, 10 atenuantes, 15 atenuantes, las que sean, nunca va a poder bajar del mínimo legal, que en este caso, para el autor de un delito consumado, estaría dentro del tramo de los 10 años y un día. Y digamos, en cuanto a una situación más gravosa, también lo mismo, tampoco va a poder superar los 15 años de cárcel. Esto, insisto, dentro del marco del ejemplo que estamos tratando. Vale la pena destacar además la regla especial en materia de reincidencia, estando presente la reincidencia genérica o la específica en estos delitos, 12 número 15 y 12 número 16, que vimos también en clases anteriores. Se debe excluir el mínimo de la pena si es compuesta o el mínimo si es de solo un grado. Todo esto para hacer más severa la pena. Muchachos, espero que estas reglas les sirvan. Analícenla, estudienla, practíquenla, tomen ejemplos y verán que no es tampoco nada complicado, solo tomas de práctica. Nos vemos mañana martes en clases donde vamos a culminar con los concursos en materia penal. Un abrazo a todos, que descansen y disfruten Derecho Penal.